Bueno, muchas gracias por esta invitación y por estar hoy todos los que están participando y los que nos vayan a ver en vivo o en diferido vía YouTube. Yo me presento, mi nombre es Ayelena Laurencena, trabajo en empresas tecnológicas hoy. Antes trabajé en gobierno y trabajé muchos años también haciendo estrategias digitales. Soy especialista en estrategias digitales y también soy mentora en FEC Café, en todo lo que tiene que ver también con presentación, con presentarse en reuniones, cómo dominar una sala, digamos, en inglés, y todo lo que tiene que ver con entrevistas, con armado de CVs, etcétera. Y esta es la primera vez que voy a dar una charla al respecto, así que va a ser un poco conejillos de India, espero que salga muy bien. Yo acá lo que voy a contar es más o menos lo que yo entiendo que son las buenas prácticas en un proceso, de acuerdo a mi experiencia, que la verdad que he pasado por muchos procesos de entrevistas, de pensar cómo encarar un proceso, cómo armar el CV, cómo hacer frente a cada entrevista, a cada no después de cada entrevista. Entonces mi idea es compartirles un poco cómo es mi modelo mental y espero que resuene con ustedes o con algunos de ustedes. Como les digo, es un modelo mental y una manera de encararlo que puede servirles a algunos y a otros no, y tómenlo como eso, como una mirada. Vamos a la próxima slide. Bien, y lo que yo les quería traer así como una primera idea, que es un poco el frame de toda esta charla, es un libro que cuando yo leí me pareció muy interesante, que se llama The Startup of You, que es de los fundadores de LinkedIn, y lo que charla el libro es tratar de, lo que propone, la idea que propone es, miremos a la carrera profesional de cada uno como si fuera un startup. Entonces va haciendo metáforas y paralelismos entre la vida y el desarrollo de una etapa y el estado de beta y de iteración y de encontrar un fit con lo que busca en el mercado y cómo ese startup entrega un producto o servicio con lo que es la carrera profesional de uno. A mí me pareció que tenía bastante sentido, entonces les dejo este libro para aquel que pueda leerlo. Es muy interesante, es corto y con muchos ejemplos que tienen mucho sentido. Y lo que quería, lo que quería traer específicamente de ese libro es, por un lado, pensar la carrera de uno como un startup, como un emprendimiento, y principalmente la idea de, mantener la carrera en un beta permanente, con esta idea de el mercado, de las necesidades y lo que nosotros podemos ofrecer cambia, no es un estado sólido, constante, cambia mucho y seguirá cambiando mucho en el futuro. Entonces, entender esto, que es un proceso en el cual cada vez que nosotros nos encontramos con una búsqueda laboral y queremos hacer un cambio de carrera o cambiar de empresa o cambiar de rol, nosotros tenemos que ir ajustando qué es lo que nosotros tenemos para ofrecer, qué es lo que se está buscando, y en ese fit entre lo que yo tengo para ofrecer y lo que busca el mercado o una empresa, es esta idea de mantener en beta permanente qué es lo que nosotros tenemos para ofrecer. Y esto es una introducción y me parecía que tenía bastante sentido para la charla, y dentro de esta idea voy a ir encuadrando algunas recomendaciones que yo creo que hay que tener en cuenta en el momento de encarar una búsqueda laboral, preparar un CV y prepararse para las entrevistas. Vamos a la que sigue. Entonces, ¿qué es lo que dice el libro que me parecía bastante interesante? Es que, antes de este gráfico, cuando nosotros vamos a encarar un proceso de búsqueda laboral, pensamos qué es lo que queremos lograr, qué cambio queremos, y pensamos principalmente, o deberíamos pensar, qué es lo que nosotros tenemos para aportar en este momento que estamos transitando en la vida y por qué estamos cambiando un puesto de trabajo y por qué vemos un puesto de trabajo que nos parece que nos gustaría, que nosotros podemos agregar valor y nos animamos a postular. Entonces, nos animamos a postular es porque creemos que hay algo de nuestros conocimientos, de nuestras experiencias, de nuestras habilidades que puede ser útil para esa organización, para ese equipo de trabajo, para esa empresa. Entonces traigo esta idea que menciona el libro, que es de la ventaja competitiva. ¿Y qué es la ventaja competitiva? Es aquello que nos hace diferente frente a otro cuando estamos buscando algo. Una startup, una empresa, es la ventaja competitiva del producto o servicios que ofrezco cuando
lo ofrezco a un usuario, a un consumidor. Cuando nosotros somos empleados o queremos ofertar nuestros servicios de freelance o la modalidad que estemos encarando, bueno, nuestra ventaja competitiva va a ser qué es lo que podemos darle a esa empresa, a ese cliente, y vamos a estar compitiendo con otro montón de personas que tienen habilidades probablemente similares a las nuestras. Entonces es muy importante entender esto de que la ventaja competitiva es la superposición entre los activos, y ahora vamos a charlar un poquito más qué es lo que tiene cada uno de estos aspectos, qué significa cada uno de estos aspectos, pero los activos, cuáles son las aspiraciones que tengo, cuáles son mis valores, a dónde quiero llegar, y una de las cosas más importantes, bueno, qué es lo que está buscando el mercado, qué es lo que está buscando esa empresa, esa industria, ese vertical en el cual yo puedo ofertar mis servicios, mis habilidades. Vamos a la slide que viene. Entonces, los activos, ¿qué es? Son lo que nosotros tenemos en este momento. Lo que nosotros tenemos en este momento para dar. Por supuesto que también es muy importante qué es lo que tenemos para dar en el futuro, porque seguramente casi todos estemos transicionando. Tenemos un set de habilidades fijas que tenemos en este momento, pero estamos aprendiendo constantemente y tomando nuevas experiencias, no solo experiencias concretas de alguna habilidad técnica, pero también experiencia de seniority, de exponernos a distintas circunstancias en las que nos hacen aprender y tener una madurez en el ámbito laboral que nos agrega mucho valor porque nos permite desarrollarnos en situaciones más complejas o distintas y que son cuestiones muy valoradas a la hora de trabajar. Entonces, los activos es lo que yo tengo en este momento para ofrecer también lo que estoy desarrollando en este momento para ofrecer ahora o en un futuro cercano o mediano. Incluye tanto las habilidades soft como las habilidades hard, mi competencia desarrollando relaciones, mis competencias liderando, mis competencias influenciando, coordinando, los conocimientos que tengo técnicos, las experiencias concretas que yo puedo tener por ejemplo, en un vertical dado, en un acontecimiento específico, digamos. Seguramente muchos de nosotros en este periodo hemos tomado experiencia, hemos ganado experiencias en contextos específicos que son, por ejemplo, de COVID. Seguramente hay algunos de ustedes que haya trabajado en algún proyecto relacionado o que haya sido impactado muy de lleno por la crisis y la complejidad del COVID. Bueno, eso es una habilidad muy específica y muy concreta que puede ser muy útil en determinados contextos. Eso quizá los activos es quizá lo más importante, pero también obviamente tenemos que tener en cuenta cuáles son nuestras aspiraciones, lo que deseamos, los valores, los objetivos y la mirada de futuro que nosotros tenemos. Por supuesto que hay situaciones en las cuales quizá las aspiraciones pueden tomar un nivel no tan importante, porque quizá tenemos premura por conseguir un trabajo o tomar cierta experiencia. Entonces hay cuestiones que podemos quizá dejar de lado por esa necesidad, pero las aspiraciones siempre están, porque por algo elegimos una empresa y no elegimos otra, por algo elegimos un vertical y no elegimos otro. Por supuesto que está cargado de todos los conocimientos y experiencias que tenemos, pero las aspiraciones son un aspecto importante que a veces no tenemos tanto en cuenta. Y por último, la realidad del mercado, que es algo muy importante, porque nosotros podemos tener muchísima experiencia en un vertical o en una tecnología, pero si ese mercado quizá está alejándose de dicha tecnología, bueno, las oportunidades van a ser menos. Entonces, es muy importante siempre tener esto en cuenta, bueno, ¿cuáles son los activos? ¿Qué es lo que yo hoy tengo para dar, para ofertar, tanto soft, tanto hard? Pero también, ¿qué es lo que el mercado está buscando para entender cuál es nuestra ventaja competitiva? Quizá nuestra ventaja competitiva es muy específica y muy concreta, o quizá nuestra ventaja competitiva es amplia y nos permite tomar mayores oportunidades. Pero lo importante es que estos tres aspectos, los activos, las aspiraciones y la realidad del mercado, está en constante movimiento. Y esto es algo que para mí es muy importante, porque cuando nosotros es muy común quizá, cuando nosotros encaramos un proceso de búsqueda laboral, enfocarnos en conseguir ese trabajo que nosotros queremos, o entrar a esa empresa que queremos, o a ese vertical, o migrar, por ejemplo, en la experiencia técnica que tenemos sobre cierta tecnología. Yo lo que quiero traer también a esta charla es
esto de tomemos también el proceso de búsqueda laboral como un proceso para aprender qué es dónde somos buenos, dónde nos falta tomar habilidades, en qué hemos resaltado en un proceso de entrevista y qué no, cómo transmitimos algo, logramos transmitir lo que quisimos transmitir o no, etcétera. Es muy común, lo más probable es que durante toda su vida tengan muchísimos más rechazos que no, que de sí. Esto es lo más normal, salvo para pocas personas. Uno cuando quiere cambiar de trabajo va a abrir el abanico de oportunidades, va a exponerse a muchos procesos de entrevistas. Entonces, si bien son importantes los sí, porque nosotros cuando vamos a las entrevistas estamos buscando un sí, el 90% de las entrevistas van a terminar en un no. Entonces, enfoquémonos en esos no para entender cómo estamos trabajando este mix de activos, aspiraciones y realidades del mercado como input para la próxima iteración, en la próxima armado de CV, en la próxima entrevista. Esto me parece muy importante también porque a veces cuando recibimos un no en una entrevista, en un proceso de selección, por supuesto que no es algo lindo, es algo que nos toca el ego, que no entendemos, a veces puede ser que estemos muy formados. El otro día a Messi lo sacaron del PSG. Y bueno, sacaste a Messi. Bueno, hay muchos, eran 35 en el plantel. Entonces, primero cuando recibimos un no en una entrevista, en un proceso de selección, no desanimarnos, estamos compitiendo con personas que son iguales de talentosas que nosotros, y tomarlo como un proceso de aprendizaje. ¿Qué me dijeron que no? ¿Qué puedo aprender? ¿Qué me faltó? Quizás yo tenía la experiencia y no la logré transmitir. Quizá tengo la experiencia, pero me faltan años o proyectos, etcétera. Entonces, esto me parece que es uno de los aspectos más importantes para poder realmente sacarle valor a ese proceso. Por supuesto que nosotros siempre estamos queriendo que cuando un proceso de selección, una empresa nos seleccione. Pero es muy importante tener en cuenta que nosotros también tenemos que elegir a esa empresa. Tiene que ser un buen trato para ambas partes, entonces encarar estos procesos como un proceso de aprendizaje y de aprender qué es lo que nosotros valemos, dónde debemos mejorar y si es el rol, la empresa en la que queremos estar. Próximo slide. Y esta imagen que traje a mí me parece que es como muy clara. Yo cuando la vi me hizo un montón de sentido, por eso se las traje. Primero, que ramifica todo esto, ¿no? Nosotros estamos en un proceso de selección laboral y quizás pensamos que es el único, ¿no? Que nos dicen que no y no nos va a decir que sí otra empresa, otro rol. Pero en verdad tenemos muchas ramificaciones y muchas oportunidades. Y lo que yo en verdad quería traer esta imagen es para mostrar que en cada punto de esas ramificaciones o en cada punto donde hay una oportunidad de cambiar de rumbo, por más leve que sea ese cambio de rumbo, tenemos que pensar en esto. ¿Cuál es mi ventaja competitiva? ¿Cuál es mi ventaja competitiva? ¿Me falta para tener esa ventaja competitiva? Bueno, ¿en qué tengo que trabajar? Y cada entrevista, cada proceso es una oportunidad de aprender eso. Piensen que si ustedes, no sé cuánta experiencia habrán tenido en entrevistas, que les digan que sí, que le digan que no, pero no es hasta el momento en que uno pasa por una serie de entrevistas y le dicen que no por H, B o Z, que uno aprende qué es lo que le falta. Entonces, si bien es un proceso que no es lindo, que te digan que no, hay que abrazarlo porque es la única manera de aprender qué es lo que nos falta para llegar a ese lugar que en ese momento queremos llegar. Vamos a la próxima. Y lo otro, antes de ya ir a las como recomendaciones que traigo yo desde mi propia experiencia, es esta idea que es un gráfico muy sencillo, pero es que nosotros cuando encaramos un proceso de búsqueda laboral, sabemos que queremos un vertical, supongamos, ¿no? O sabemos que vamos a ir a un proceso de selección con una empresa en particular, y nosotros vamos a tratar primero que deberíamos tratar, y es una de las recomendaciones, tratar de aprender lo más que podamos en una relación tiempo-equilibrio de lo que le dedicamos a tratar de entender la empresa, el rol y la tecnología, etcétera. Pero nunca vamos a saber todo de esa empresa o de ese rol. Y lo peor de todo es que nosotros no vamos a saber cuánto no sabemos, ¿no? Entonces ahí traje esos gráficos y mira, bueno, puedo saber un cuarto, puedo saber el 23%, pero lo peor de todo es que no sabemos cuánto no sabemos. Entonces es como muy importante ir preparados con esa flexibilidad
y también esa humildad de, quizás nosotros investigamos una empresa, investigamos un rol y hacemos ciertas asunciones sobre ese trabajo, sobre esa empresa, que lo más probable es que la entrevista, la mitad de en medio de la entrevista te des cuenta que asumiste algo que no es así. Entonces, a mí me sirve mucho saber que yo voy a hacer un trabajo de entender, pero que es muy poco a lo que le voy a pegar, digamos. Pero igualmente, aunque sea poco, es importante hacerlo e ir con la flexibilidad y la inteligencia en el momento de la entrevista para poner en juego esa información que uno tiene de una manera que sea inteligente, ¿no? Pero esto me parece que es como muy, muy importante. Vamos a la próxima slide. Bueno, ahora ya traje un par de recomendaciones que son muy sencillas. Quizá muchos ya las hayan oído, pero lo que yo traigo es de mi propia experiencia. Primero vamos a hablar de cuando armamos el CV y el proceso de la entrevista. En el armado del CV siempre es esto, de vuelta, recordar siempre. Lo más importante es cuáles son mis activos, qué es lo que yo tengo y qué es lo que busca esa empresa, qué es lo que busca ese rol, qué es lo que busca ese vertical de industria en ese momento histórico en el cual está buscando algo específico. Entonces, para mí, una manera inteligente de pensar un CV es nosotros por supuesto que tenemos un set de habilidades, experiencias, conocimientos que es fijo, es al momento dado, hoy lunes 8, yo sé esto, tengo esta experiencia. Mañana voy a tener un poquito más de experiencia, hoy tengo esto. Entonces, el CV hay que armarlo. Pero hay una parte que como yo entiendo que es fija, que son esas cosas, bueno, lo que yo realmente estudié, cuáles son los roles concretos que tuve en diversas empresas, cuáles son esos proyectos principales que son como muy relevantes y que hicieron el core de mi trabajo. Pero después hay muchos otros aspectos que van a tener que para algunas empresas y algunos roles va a ser relevante y que para otros probablemente no. Esto, por supuesto, que varía de acuerdo a la industria y el puesto, ¿no? Estoy hablando en términos generales. Y ahí es donde yo creo que es la oportunidad de jugar con el CV y poder ajustarlo a esto, tener más chances de que la persona de recursos humanos que lo está leyendo pueda agendar una llamada. Porque ¿qué es lo que busca el CV? Lo importantísimo. Lo que busca el CV es que te llamen para una entrevista o te manden un mail. Eso es lo único que busca el CV. Porque después vienen las entrevistas. Y en las entrevistas, no importa, el rol del CV se reduce, no sé, al 20%, digamos. Cuando alguien te va a entrevistar, va a mirar el CV y se va a hacer una pre-idea de cómo es tu perfil. Pero después se va a desarrollar la entrevista y ahí vos, hablando en esa entrevista, con estrategia, pensando, pero sos vos, no es más el CV. Entonces, para mí lo más importante es recordar que el CV, lo único objetivo que tiene es que te llamen o que concerten una entrevista. Entonces, por eso también el CV muchas veces es importante cuando está acompañado de una carta de presentación. Que una carta de presentación puede ser 4 líneas en LinkedIn. Yo, por ejemplo, hace mucho uno de los roles que tuve, que fue un cambio muy importante en mi carrera, porque apliqué a una posición de estrategia digital, mandé el CV y vi en LinkedIn quién era el recruiter. Y yo tenía una experiencia como muy específica para esa empresa, porque era una empresa de cosmética que estaba en la región, yo había trabajado en estrategias digitales de cosmética, entonces lo que importaba es que el recruiter sepa que yo había tenido experiencia digital en cosmética en la región. Entonces le mandé un mensaje privado que decía, hola, apliqué, mira, tengo experiencia, pero literal, fueron, no sé, 200 caracteres, y me llamaron. Creo que enseguida me respondieron un mensaje y me dijeron que le mande un mail a una persona específica. Entonces, a esto voy con la parte variable. Hay cosas que uno no, de acuerdo, si uno recién está comenzando, quizá el CV es más corto, pero si uno ya tiene cierta carrera, hay muchas cosas, muchos proyectos en los que uno trabajó, muchas experiencias, voluntariados, intereses, cursos secundarios, side project, proyectos secundarios en la empresa, y uno no puede poner todo en el CV, porque el recruiter cuando lo ve, rápidamente tiene que entender si esa persona puede potencialmente agregar valor a la compañía. Y no se puede hacer un CV de 4 hojas lleno de información. Entonces ahí es donde empieza a jugar la parte variable. Bueno, ¿qué es lo que dejo fijo, que es importante? Eso tiene que estar siempre. Y bueno, ¿cómo hago para resaltar aquellos aspectos que son
que es mi ventaja competitiva con esa empresa, con ese rol que estoy buscando en ese específico momento. Y es muy importante tener un CV de base, porque si tuviéramos que reescribir, primero, si el CV es el mismo todo el tiempo, bueno, es menos efectivo, salvo que nuestra experiencia sea muy concreta y estemos buscando algo muy concreto. Pero si modificamos el CV de cero para cada puesto, es inviable, ¿no? Porque el tiempo que te llevaría, entonces hay que encontrar un mix entre este es el CV neutro y acá es donde yo juego para resaltar aquellas cosas que yo creo que esa compañía y ese rol valoraría. Vamos a la que viene. Bueno, acá especificidad, que también es muy importante y también es difícil. Acá yo puse un ejemplo muy, muy general y con mucho wording. No es tan importante la posición o qué es lo que hice en términos de puesto, por ejemplo, 2 años de Project Manager, sino qué es lo que hice o me permite hacer ese puesto de Project Manager. No es lo mismo un puesto de Project Manager que quizá no tuvo tanta complejidad que, por ejemplo, un puesto de Project Manager en una compañía que sus servicios fueron impactados por la crisis del COVID y tuvo que lanzar 3 productos y había 15 stakeholders. Entonces, de alguna manera hay que encontrar en el CV para la forma de transmitir eso de una manera concisa. Yo acá no lo puse de una manera concisa porque quería traer el ejemplo. Así que no sigan el ejemplo de ese párrafo porque no lo es. Pero lo que quiero transmitir es que no importa tanto el rol, sino qué es lo que, o esa experiencia concreta, sino qué es lo que esa experiencia a mí me permite hacer. ¿Qué es lo que voy a poder hacer yo en tu empresa? ¿Cómo te voy a poder ayudar por esta experiencia que tuve? Entonces, eso es como muy, muy importante y es muy importante tenerlo en cuenta. No sé si en el CV, pero bueno, hay que encontrar la manera y depende de cada experiencia si se puede poner o no, de acuerdo por cuestiones de redacción, digamos. Pero es muy importante para las entrevistas. Siempre hablar de qué es lo que, cómo puedo ayudar y qué es lo que soy capaz de hacer por esa experiencia que tuve. Y no dejar a que el entrevistador o el que está leyendo el CV adivine la complejidad que tenía ese rol, por ejemplo, o qué fue lo que yo fui capaz de hacer cuando tuve esa posición. ¿En la próxima? Y acá, esto que es muy tonto, pero creo que es muy importante, que es la realidad y hay que pensar en la persona que está leyendo el CV a la hora de confeccionar el CV o confeccionar la carta de presentación o cómo mandamos dicha información. Tenemos que tener siempre presente que la persona que está viendo el CV es un ser humano, como todos nosotros, que debe tener una pila de 50 CVs para ver, con una pila de mails, con una pila de WhatsApp, con reuniones que tiene que tomar en su día a día. Entonces, esa persona tiene que organizar su pipeline de trabajo, de poder revisar los CVs de la manera más rápida posible y encontrar aquellos que tienen una mayor potencialidad de agregar valor para coordinar la entrevista. Entonces, tenemos que, primero, en la primera hoja, arriba, que diga lo más importante. Yo no soy muy fan de las recetas del tipo arrancar con estudio o arrancar con experiencia. Para mí, esa receta es de cada uno, más específicamente la profesión y el vertical. Pero lo que importa es, arriba tiene que estar lo que es más importante para eso que estás aplicando en ese momento, digamos. Quizá alguna posición requiera, porque lo piden, ¿no? Alguna certificación o carrera de grado, digamos. Bueno, entonces quizás sí es importante que eso esté arriba. Pero si otros piden una experiencia específica, bueno, quizá mejor que esté la experiencia arriba. Tengan en cuenta que lo primero que el recruiter no no obligatoriamente va a leer todo el CV. Entonces, si nosotros, digamos, ponemos información que no es relevante o le ponemos, por ejemplo, un párrafo como medio aspiracional, donde en verdad no dice mucho, o ponemos muchos bullets, mucho texto, mucho wording, que no facilita que la persona que esté viendo diga, bueno, esta persona, ¿cuáles son sus habilidades y por qué está aplicando?
hacer un equilibrio entre tamaño y volumen. De vuelta, puede parecer quizá menor, pero no es menor. Las personas ven muchísimos CVs. Entonces, ustedes piensen cuando le están armando, que si ustedes están revisando CVs y tienen que revisar 50 CVs en, no sé, 3 horas, si como lo están presentando es una manera útil y eficiente para que la persona entienda por qué te tienen que llamar y por qué te tienen que mandar un mail o no. Y lo último, que es muy importante, y acá depende, ¿no?, si es CV o entrevista, es el tema de los resultados. Esto es algo que siempre sale fija en las entrevistas, pero puede ser importante incluirlo en el CV, por eso lo traigo. Es muy importante, depende también de la posición, poder hablar de los resultados que trajeron ustedes trabajando en un proyecto específico. No es lo mismo decir, participé del proyecto COVID, de lanzamiento de la app COVID, que optimicé la app COVID y aumentamos en un 33% la permanencia en el sitio, por ejemplo. Es un ejemplo muy genérico, no sé si es relevante. Pero esto para que ustedes lo tengan presente y lo puedan después definir si va en el CV, si va en la entrevista, o si va en la carta de presentación, o en todos lados. Siempre van a buscar entender qué es lo que ustedes hicieron que aportó un determinado valor. Entonces siempre es muy importante pensar en términos de resultados o proyectos en los cuales ustedes generaron un impacto específico por su intervención. Que quizás si ustedes no hubiesen estado, el proyecto hubiese tenido otros resultados. Entonces, si ustedes pueden de algún modo sumar algún tipo de resultados, es decir, de KPIs, primero ya demuestran que ustedes piensan en términos de objetivos y resultados, y si tienen resultados interesantes para sumar que pueden escribirse de una manera concisa, creo que es algo valioso para incluir en el CV. Y por último, ya nos vamos a las recomendaciones de entrevistas en la próxima slide. Y para mí es bastante simple, si se quiere, y son como 3 grandes cuestiones el tema de la entrevista. Primero, estudiar la empresa, el producto y la posición. Y de vuelta, como les dije, vamos a estudiarlo y seguramente el 70% de lo que suponemos de la posición y el rol no va a ser así, pero es importante que hagamos ese estudio. Primero, para entender si a ustedes realmente les interesa trabajar en una organización de ese tipo. Como ustedes saben, el estudio van a asumir varias cosas que después ustedes en la entrevista seguramente van a poder validar o no. Es muy bueno también estudiar, ¿por qué? Porque siempre preguntan si hay preguntas, ¿no? Y es una muy buena oportunidad para que ustedes puedan hacer uso de eso que estudiaron y aprendieron de la empresa, el rol y la posición, para poder consultarles a las distintas personas en las cuales ustedes pasen por entrevistas. Van a pasar seguro por coordinadores, por líderes técnicos, etcétera. Entonces es una buena oportunidad para ustedes entender si esa es la posición que ustedes quieren. Yo sé que quizá es a veces soñar demasiado, ¿no? Pensar esto de, bueno, quizá a mí no me interesa esta empresa o este rol, esta posición, pero es un buen ejercicio y si tenemos suerte, quizá el futuro nos encuentre en esas situaciones. Entonces, primero, estudiar la empresa y ustedes sabrán, de acuerdo a la importancia que ustedes le vean a esa, o el deseo que ustedes tengan sobre ese producto o ese rol, cuánto tiempo dedicarle y qué tanto ya saben de esa empresa o no, para ver cuánto tiempo le dedican a estudiar, pero es algo, por lo menos yo creo que es algo bastante importante ir estudiado a los encuentros, a las entrevistas. Y luego, por supuesto, preparar la entrevista, ¿no? Lo que charlamos. La ventaja competitiva. Bueno, ¿cuál es lo que ustedes a priori creen con lo que investigaron? Lo que le digo, después cuando lleguen, la ventaja competitiva no va a ser tal cual la pensaron, lo más probable, porque hay muchos aspectos que para ustedes van a ser obvios, van a decir, bueno, por supuesto que van a necesitar para este rol una persona con estas y estas características, yo las tengo, pero en la entrevista se pueden encontrar con que la empresa o el equipo opera de una manera distinta, o que eso lo tienen cubierto con otros aspectos de la organización y están buscando a alguien que, no sé, que sea más metódico, o que tenga experiencia específica en una tecnología, o que tenga experiencia liderando proyectos muy específicos, y eso solo lo van a saber en el momento de la entrevista. Por eso es muy importante
para mí, entender cuál es su ventaja competitiva en general y todas las habilidades que ustedes tienen, hacer un pretrabajo de cuáles ustedes creen que son esas habilidades que son un diferencial para esa empresa, pero ir con flexibilidad a encontrarse con que quizá esa no era la ventaja, la habilidad que más iba a significar esa empresa, pero quizá tienen otras que puedan llevar a la mesa. Luego, proyectos concretos, acá de vuelta este ejemplo, por ejemplo, que les conté de cosmética, de mi caso, es si ustedes saben que tienen experiencia, han trabajado en proyectos que es relevante para ese rol, poder llevarlos, tenerlos bien a mano y poder contarlo de una manera concisa y, como dice el punto que sigue, con resultados claros. Cuanto ustedes mejor puedan hacer el storytelling concreto y conciso de cuál era el desafío, cómo lo encaré y qué resultados obtuve, eso, si ese proyecto es relevante para esa empresa, es un más 100 en las probabilidades de que puedan avanzar en el proceso. Y también algo que me parece interesante es ejemplos donde, o por lo menos lo que lo he visto en muchos procesos de selección, donde te preguntan cómo, en base a las fortalezas que uno tiene, bueno, ¿en qué momento uno las puso a jugar? Eso es una pregunta que puede venir de distintas formas. Por ejemplo, contame una vez que estuviste orgulloso de un proyecto, o contame cuál fue el último proyecto que estuviste orgulloso, o están hablando de una habilidad y dicen, bueno, ¿me podés dar un ejemplo de cómo has usado esa habilidad? Es algo que sale mucho. Entonces, de vuelta, es muy importante acá que tengan ejemplos concretos, porque cuando en estos tipos de preguntas lo que se busca es ejemplos concretos, no abstracciones teóricas, de no, yo encararía el proceso de esta manera por A, B o Z, sino es, bueno, tuve este desafío, teníamos que encarar este proceso, el proyecto estaba desviado, lo que yo hice fue hacer esto, este fue el resultado. ¿Cuáles son los learnings también? ¿Qué aprendiste? ¿Qué no? Etcétera. Pero es muy importante cuando piden ejemplos, tratar de dar un ejemplo concreto, de algo real. No importa que sea un detalle, porque lo que se busca es entender esa persona cómo resolvió el desafío y qué tipo de proyectos ha estado involucrado. Entonces, en este caso no le teman a los detalles. En el CV temanle a los detalles, no pongan muchos. En este caso no le teman y cuanto más detalle mejor. Y por último, ser uno mismo. Nosotros estudiamos para la entrevista, nos preparamos, pero en el momento de ¿nos preparamos para qué? O por lo menos esto es lo que yo hago. Yo me preparo para poder ser yo misma en la entrevista. Yo voy preparada con lo que sé del rol y lo que yo ya pensé que creo que son mis fortalezas y por qué yo puedo ayudar a esa empresa en ese rol. Yo creo, capaz que en la entrevista me doy cuenta que yo no soy la persona para ese rol. Esa empresa no es la empresa para mí. Pero es muy importante poder hacer como este trabajo para poder estar uno relajado. Eso, yo creo que cuando uno puede estar relajado en el buen sentido, o por supuesto que uno tiene que estar alerta. Porque, por ejemplo, si sos una persona de hacer muchos chistes, muy relajada, bueno, si voy completamente relajada, quizás voy a un contexto en el cual, si voy extremadamente relajada, como estoy en mi casa, haría chistes y quizás el interlocutor que yo tengo en ese momento no es una persona que le cause gracia a los chistes, o quizá piense que una persona que hace chistes en un entorno laboral es una persona menos confiable. Eso también hay que mirar al interlocutor y tratar de entender qué tipo de interlocutor es. Para uno, sí podés ajustar la forma como de vincularte, yo creo, pero siempre siendo uno mismo. Y para ser uno mismo, para mí uno tiene que poder prepararse para entender cuál es mi ventaja competitiva y por qué yo puedo agregar valor e ir con eso al frente, digamos. Y no tratar de simular algo que no somos, porque eso sale mal. Tengan en cuenta que los procesos de selección son varias entrevistas que duran 45 minutos, entonces es imposible para mí mantener una situación en la que uno no es uno mismo. Otra cosa es ajustar al interlocutor. Si hay una persona, un interlocutor que es más informal, uno puede ser un poquito más informal. Si hay una persona que es más formal, uno va a tender a ser más formal. Eso sí, porque eso tiene que ver con construir el rapport con la persona con la que estás hablando y hablar en el mismo lenguaje
para poder transmitir lo que querés transmitir y que otras cosas que son completamente secundarias se interpongan en el medio de lo que uno está queriendo transmitir a esa persona. Y la última slide, por último, es lo que ya comenté, pero esto, la importancia de encarar todos los procesos de cambio laboral o de conocer empresas como un proceso reflexivo. ¿Es este el rol que yo quiero? ¿Es esta la empresa que quiero para desarrollarme? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Qué tengo que mejorar? El 90% de las entrevistas a las que vayamos nos van a decir que no. Salvo que, no sé, cambiemos 3 veces de carrera, de rol en la vida y justo esos 3 puestos nos vinieron a buscar, ¿no? Que puede pasar, por supuesto. Pero en general, vamos a tener muchas entrevistas y por matemática pura la mayoría te van a decir que no. Entonces es muy importante poder nosotros sacarle algo a ese proceso y que no sea solamente irnos con un no, porque valemos mucho y tenemos mucha experiencia, solamente tenemos que encontrar esa experiencia, dónde vale más, dónde puedo aportar y qué es lo que me falta para conseguir ese rol que quiero conseguir o esa empresa o ese vertical y trabajar sobre eso. Última slide es de agradecimiento. No sé si alguien quiere hacerme alguna consulta o lo que sea. Soy mentora en FEC, así que también me pueden encontrar acá. Fue mi primera charla sobre este tema, espero que haya sido de utilidad. Como les comenté al principio, esto es pura 100% mi experiencia de haber pasado por muchos procesos de selección, algunos satisfactorios, otros no, como siempre. Y eso es lo que traje para hoy. No sé si hay un intercambio de preguntas-respuestas o no, y termina acá. No sé cómo sigue. Te lo pregunto por el micro, más fácil. Aparte de que la pregunta. ¿Qué pasa? Porque hay recruiters, sobre todo las consultoras, que les pagan por cada persona que ingresa a trabajo, sea la empresa o en la que están trabajando o las empresas que tienen que contratan el servicio. Y que he visto por ahí que sí, ponen, si tenés 60-70% de las tecnologías, de las competencias que hacen falta para el puesto, sí te podés postular. Pero por ahí buscan cosas que nada que ver a tu perfil. Eso habría que evitarlo o habría que probar. ¿Decís si ellos te contactan o si vos contactas a ellos? Si ellos te contactan. Y no, la verdad no lo sé, es como muy particular. Para mí sí, yo aparte yo no soy tecnológica, entonces no sé si mi palabra tiene mucho valor en este feedback, pero yo, por ejemplo, si estuviera comenzando o quizás en un cambio de carrera y todavía no sé bien por dónde, etcétera, yo, por ejemplo, a nivel personal no tendría problema a exponerme a situaciones en las cuales voy a entrevistas, en las cuales, bueno, quizá me falta, porque el problema de eso es cuando después vos vas a la entrevista y te falta, es que, bueno, quizá no la pasás también en la entrevista, ¿no? Porque si la persona está buscando algo y vos no lo tenés, si te falta mucho para eso, bueno, probablemente sea un no, entonces, y quizás se manifieste en la entrevista. Pero siempre las entrevistas son una oportunidad de aprender. Primero, aparte de ejercitar. Digamos, si yo fui una persona que todavía no tuve mucha exposición a situaciones de entrevista y de procesos laborales, y a mí me llaman, yo iría. Porque son horas de vuelo en entender cómo son las entrevistas, cómo es el trato, cómo explicar, cómo contar, qué te preguntan. Ahora, si quizás sos más experimentado, no tenés tanto tiempo y sabés lo que querés y sabés que no te van a elegir y ya pasaste por muchas entrevistas, bueno, quizá no tenga tanto valor. Pero para mí, para aquellas personas que quizá todavía no pasaron por muchos procesos de selección, es una buena experiencia. Las entrevistas al final del día son horas de vuelo, experimentando y ejercitando también cómo es la mejor manera de llevar a cabo una entrevista. Perdón, disculpa, tengo una pregunta, bueno, no sé si es un poco técnica. Es que, bueno, por ejemplo, si yo tuviera proyectos, pero estos son en privados y no los puedo decir así como que, o sea, anunciar, no, es que yo estuve, por ejemplo, haciendo tal cosa del gobierno, pero por contrato no lo puedo decir. ¿Cómo podría ponerlo en una entrevista o en un currículum? Buena pregunta. Bueno, lo podés contar como
me parece como genérico, digamos. Primero, por supuesto, no dando el nombre de la empresa y no dando detalles. Eso también es muy importante para todo el proceso de búsqueda laboral, y no importa si es con un acuerdo de confidencialidad o no. Hay que tener mucho cuidado cuando uno está, sobre todo en una entrevista, que es cuando uno quizás se relaja y está charlando, en no dar información que quizás es confidencial sobre el roadmap de un proyecto, el rol que tuviste, cuáles fueron los resultados, digamos. Siempre tengan en cuenta de compartir información que puede ser compartible, digamos, y que no pone en riesgo la competitividad de la empresa en la cual ustedes están trabajando o estuvieron trabajando. Yo creo que se puede compartir lo que vos mencionás, primero no mencionando la organización, por supuesto, y siempre hablando en términos genéricos, siempre brindando una información que vos asegurarte de lo que vos estás diciendo no pueda adivinarse de qué organización se está hablando ni de qué proyecto. Y por supuesto no dar información confidencial del proyecto, porque supongamos que el proyecto tiene una propiedad intelectual, el proceso. Bueno, por más que no digas la empresa, el nombre del proyecto, la ciudad, etcétera, si decís el secreto del proyecto, no está bueno, porque estás dando como esa información. Entonces yo sí creo que lo podés compartir, pero con todas estas salvedades, digamos. Igualmente, siempre revisar el contrato que firmaste y qué dice ahí para estar seguro. O sea, digamos decir, o sea, sin entrar nada específico, no sé, por ejemplo, decir, no, es que yo estuve haciendo esta base de datos, pero, por ejemplo, no digo que es de la nómina o que es algo así más delicado. Claro, y ahí va a depender del... La verdad que no sé, porque, bueno, ahí ya es como muy, 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 muy particular del caso, pero siempre asegurarte que sea información que no haga daño, que la compartas. Okay. Lo que importa, al final del día, lo que vos querés transmitir es tu experiencia. Entonces, si vos la experiencia la tuviste realmente, vos tranquilamente le podés decir a la persona, mira, yo no te puedo compartir tu empresa porque es confidencial, pero te puedo contar que hice esto, con un grado de detalle que a la persona le va a quedar clarísimo que lo hiciste. Porque va a decir, ok, ya entendí que lo hiciste. Entonces le puedes contar la realidad técnica del proyecto y cuál fue tu rol, sin tener que hacer un disclosure de ningún otro tipo de información. Pero asegúrate de brindar información específica de lo que vos hiciste, siempre dentro del acuerdo de confidencialidad, sin nombrar nada que no pueda, para que que vos puedas transmitir la complejidad del proyecto sin tener que decir el nombre. Y que quede claro tus habilidades en eso. Ok, también una pregunta. Por ejemplo, pongamos que para el trabajo piden cierta habilidad. Uh-huh. Y yo tengo, o sea, no sé, por ejemplo, cierto dominio en un lenguaje. Y yo tengo algunas nociones, pero no tengo así tanto, pero sí me puedo poner al corriente. Entonces es bueno que le diga al reclutador, no, sí sé bien este lenguaje, o ser sincero, no, apenas lo estoy aprendiendo, estoy avanzando, pero lo estoy aprendiendo. ¿Qué es lo más recomendable en la entrevista? Siempre sinceridad. Porque lo peor que te puede pasar es que dos cosas te pueden pasar y son malas para mí. Que bueno, te van a decir que no. Por ejemplo, en la entrevista te empiezan a hacer preguntas y si vos dijiste, no, mira, yo lo sé al lenguaje, y en verdad vos sabías conceptos básicos y lo estás practicando, es distinto. Entonces, primero que en la entrevista, en las preguntas que te hagan, puede quedar de manifiesto que vos no sabés todo el lenguaje, entonces ya te pones en una situación que no es una situación que seguramente no va a ser linda. Y también lo que puede pasar es que te contraten y te pongan a trabajar en eso y bueno, y no tengan las habilidades. Entonces, siempre la honestidad, porque es el mejor acuerdo para ambas partes. Porque de nada sirve que te contraten para hacer algo que en verdad todavía no tenés la habilidad, digamos. Salvo que sea un conocimiento secundario y que no lo uses, no sé, pero igualmente estoy hablando como muy genérico. Pero siempre sinceridad. Siempre mostrando sinceridad y cuáles son tus aspiraciones. Si no, mira, yo estoy trabajando, estoy estudiando en esto, yo estoy en un side project porque quiero avanzar en este lenguaje, vengo estudiando hace 3 meses, dentro de 2 meses voy a, no sé, lo que sea. Eso es para mí lo valioso, y creo que la persona va a valorar lo que le estás diciendo. Y si realmente pueden incorporarte con ese nivel de conocimiento, seguramente vas a resaltar frente a otros participantes.
si necesitaban sí o sí a alguien con un conocimiento avanzado, bueno, no te van a contratar y está bien, vas a tener otras oportunidades. Ok, sí, está bien, pues muchas gracias. De nada. Yo también tengo otra pregunta. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la información, por lo que compartes. Me pareció muy bueno en muchos puntos. Pero de todo, fíjate, hay un tema que siempre me ha costado un poco de trabajo tomar cuando estoy en una entrevista. Hay veces incluso que no la hago por vergüenza, la verdad me da pena porque siento que el reclutador se va a ofender cuando preguntas por el tema de las vacaciones. De hecho, pasé una mala experiencia en un lugar donde, no, pues aquí hasta el año tienes 2 días, ¿no? Y ya casi estaba firmando el contrato, ¿no? Personalmente creo que todo mundo necesita un espacio para descansar. ¿Cuál es la mejor forma de abordar este tema? Sin obviamente que no se enoje el reclutador, ¿no? O no te vean como una persona que dice, no, este cuate lo único que le interesa es descansar, ¿no? Flojear, o sea, ya está empezando, lo único que le interesa es sus vacaciones. Sí, te entiendo, a veces es como si no quiere hacer ciertas preguntas para que no se genere como una concepción de... mala, ¿no? Claro. Ay, nunca me pasó, déjame que piense, pero sí, como que... No, a mí me parece que, por ejemplo, como lo preguntaste, me parece que con esa forma de vos estás haciendo un ejemplo en el cual te dicen que tenés pocas vacaciones, ejemplo, o un lugar donde no te dijeron y vos querés saber cuántas vacaciones. Exactamente, donde no me dijeron, no tocamos el tema y pues me interesa, ¿no? Al menos saber sobre eso. Bien. Yo quizá, no sé, así, sin ningún tipo de más información, no, yo creo que se puede preguntar tranquilamente, debería ser lo más normal. Y si el recruiter se enoja, no es un buen recruiter y probablemente la empresa tampoco refleje es una mala cultura. Obviamente que a veces que una organización tiene una mala cultura y no tenemos muchas más opciones que elegir esa organización porque no tenemos otra, digamos. Pero el recruiter por supuesto que no debería enojarse porque aparte es un derecho. Pero bueno, si te da calor preguntar, quizá, no sé, yo diría, lo preguntaría con una excusa. Porque a veces puedes decir que tenés un viaje o que planeado, entonces que como querés saber cómo es el tema para poder coordinar bien, digamos. Capaz que te parece peor porque... No sé, por eso es como muy particular eso, cómo encararlo. Pero para mí lo tenés que preguntar bien. Me gustaría, conocer cómo es el régimen de vacaciones y de ahí le puedes preguntar, quizá en vez de, si no querés preguntarle cuántos días, preguntar si se toman todas juntas, si se puede hacer por separado. Entonces como que le das por una pregunta al costado si te da calor preguntar eso específicamente. Pero no debería. Y yo creo que en muy pocos lugares eso se debería tomar como una mala pregunta, pero bueno, quizá alguien me pueda decir que es algo normal, que no esté bueno preguntar. Sí, es que, pues sí, bueno, la verdad, mi experiencia laboral hasta la fecha no es muy amplia, y bueno, cuando he pasado por entrevistas sí me ha causado mucha intriga ese tema. Creo que como bien mencionas, no es un derecho que todos tenemos y a todos nos interesa de alguna forma saber. Pues es importante también tocarlo, ¿no? Pero por la poca experiencia no sabría cómo abordarlo, ¿no? Mira, en general mi experiencia es que siempre te lo dicen, como que siempre se aclara, sobre todo en tecnología que a veces que hay más días que lo legal, pero también en cada país hay un días por ley. Bueno, no sé, capaz que, no sé cómo en otros países, pero entiendo que todos los países tienen una cantidad de días que son obligatorios por ley, entonces mínimo debería ser eso. Ok. Pero tenés que sentirte cómodo para poder preguntarlo, me parece. Sí, no, me gustó tu respuesta, Fede, hacerlo así como ¿cuál es el régimen? ¿No? Es un poco más
propio, se puede decir un poco más formal, preguntarlo sin tanto decir, oye, ¿cuántos días de vacaciones tengo? Sí, ¿verdad? Es mucha diferencia. Bueno, muchísimas gracias, de verdad me sirvió mucho todo en general. Genial. ¿Alguien más? ¿Un comentario, algo? ¿Pregunta? Buenas noches, hola Ye. Hola. Bueno, felicitaciones, me encantó la charla, la verdad. Gracias. Muy interesante. Yo lo que quería sumar, que lo dejé en el chat para quien había preguntado, que en mi caso es algo que respecto a lo que son beneficios, te lo suelen decir cuando te hacen la oferta, que en la mayoría de los procesos suelen ser como la segunda o tercera entrevista, más cerca de la tercera que segunda, o el tercer contacto. Y que ahí en general te lo dicen, y si no te lo dicen, hasta ahí no quedaría mal preguntarlo, quizás cuando uno ya avanzó en ese proceso. Es lógico que si va a firmar un contrato quiera saber esas cosas. Y ahí ya no deberían juzgar como si uno está preocupado o no por sus descansos, su descanso, creo yo. Tal cual, sí, buen punto. Es verdad, porque es verdad que te lo dicen cuando es la oferta y te están haciendo la oferta. Entonces, ya supuestamente evaluaron que te quieren en el equipo. Entonces, buen punto, Agus. A ver, ¿alguien más? Voy a ver el chat a ver si hay algo o no. Ay, sí, yo tengo que hablar porque me da nervio el silencio. Hay que poner una musiquita. Sí, vamos a ponerla. Todo el mundo que me conoce sabe que en el silencio yo me pongo nerviosa. Bueno, chicos, no sé. Muchas gracias por la invitación y gracias por sumarse. Bueno, cualquier cosa quedamos en contacto acá en FEC o tienen mi Twitter y a disposición. Si mi experiencia les sirve para algo, cuenten con ella. Yo feliz de ayudarnos todos en el camino de encontrar nuestro camino laboral. Hola, bueno, más que una consulta, yo quería hacer como un comentario que se vive mucho, al menos aquí en la región donde yo vivo, ¿no? En mi país. Y más que nada también como una experiencia personal. Y la cuestión que no sé qué hacer en ese caso, o no sé tú qué me recomendarías, ¿no? Bueno, en general, para resumir, ¿no? Esta situación es que en todo trabajo que aquí yo he pedido, porque he ido a varias entrevistas, etcétera, y he entregado currículums a varios lugares, siempre piden que tengas algún tipo y tiempo de experiencia, mínimo al menos de 1 año, 2 años, 3 años en alguna empresa reconocida como para que te puedan aceptar. Ahora, yo soy una persona que hasta la fecha no he tenido esa experiencia, digamos, en una empresa seria. Entonces, ¿qué podría hacer en ese caso? ¿Me quedaría solamente con freelance o qué otra opción tendría? O seguir buscando, porque llevo mucho tiempo así en esa situación. Sí, es un temón ese. O sea, te piden experiencia en empresas. Y por ejemplo, claro, un side project no cuenta. O freelance tampoco. Es que eso es lo que mayormente yo me di cuenta. Cuando voy a las entrevistas me preguntan directamente, o sea, ni siquiera me preguntan los proyectos, sino que me preguntan directamente ¿y en qué empresa has trabajado? Y yo como que, chuta, o sea, ¿qué te digo? Porque yo estoy buscando trabajo por eso mismo, para tener mi propia experiencia, pero siempre piden experiencia, entonces, ¿cómo obtengo mi primera experiencia? Sí. Y bueno, es un bucle infinito. Entonces estoy ahí un poco atrapado por el momento. Sí, es medio una trampa eso. No sé. A ver, si alguien tiene una recomendación, abra el micrófono y hágala, porque estas son casos. Ya son otro caso. No, pero por ejemplo, no sé si sirve. Yo sí, a ver. Puedo intentar ayudar ayer. Dale, por favor. Por ahí tiene que ver un poco con lo que planeaba, algunas de las cosas que planeaba tocar el jueves. Es como medio un bucle el tema del pedir experiencia sin tener experiencia. En el caso en particular del desarrollo web, lo interesante desde mi punto de vista es que uno también puede construir esa experiencia más que nada gastando tiempo. No sé, no es como si estás estudiando abogacía o arquitectura, que sí o sí esa experiencia la tenés que hacer como o trabajando en un estudio o gastando, digamos, dinero de tu cuenta para emprender en algo. Acá es como, digamos, la riqueza es más que nada una cuestión de tiempo y de esfuerzo en cuanto al recurso blando, digamos.
También, y le ha servido a un montón de gente antes, la experiencia de hacer proyectos, así sean side projects tuyos, tomártelo como lo más en serio que puedas, y realmente hacerlo como un proyecto serio. Y eso, digamos, sin hacer un... A ver, no, tampoco te diría, tipo, construirte un Facebook, pero hacer un par de side projects que tengan cierto, digamos, límite en cuanto a la envergadura para que vos puedas hacer un par, recontra sirven a la hora de hacer experiencia, porque está bien, o sea, hay una experiencia que no podés demostrar, y por ende, por eso seguramente vas a entrar en un rol de junior. Pero si hay una experiencia de desarrollo y de resolución, que sí la podés mostrar haciendo tus propios proyectos. Entonces, y quizás no solamente tuyos solos, hay un montón de gente que está en la misma, y se suelen dar esos espacios para unarse y para hacer cosas en común. Entonces yo te recomendaría que busques esos grupos de personas que están en la misma y que hagas todo lo que puedas, siempre acotando los proyectos a cosas que puedas resolver. Oh, ya, listo, entiendo. Bueno, Entiendo. aportando un poquito a lo que dice Marviano, sí, es correcto. De hecho, fíjate, algo que me ha ayudado un poco a mí a conseguir entrevistas, es armar proyectos de juego. O sea, la verdad empecé a jugar y eso fue bastante gratificante para mí porque empecé a hacer jueguitos, por ejemplo, un memorama, un juego de memoria, usando JavaScript Vanilla, ¿no? Para el caso de desarrollo web. Ahorita, en este momento, de hecho, estaba haciendo un Pokédex. Este fue un proyecto que precisamente fue una prueba de una empresa. Me dieron 2 días, la verdad tengo poca experiencia, entonces no lo pude levantar en 2 días. Sin embargo, me motivó bastante terminar el proyecto. Creo que ya con eso demuestras bastantes aptitudes, como, bueno, en mi caso quiero ser desarrollador frontend, ¿no? Me interesa, lo que les interesa, perdón, es que puedas consumir APIs, que puedas usar algún framework, ya sea de estilo, o puedas usar Vue, o no sé. O sea, de ahí vas demostrando tu experiencia y al final es subirlo a un repositorio, porque te van a preguntar al final, oye, ajá, la tienes, pero ¿dónde está? Ah, pues aquí está mi repositorio, ¿no? Lo puedes ver, esto yo lo construí, lo subí. Y tengo entendido que también GitHub, los reclutadores, ahí me ayudarán ahí, por ahí algún compañero, o la compañera que está exponiendo, tengo entendido que si ven el GitHub porque te muestra qué tanta actividad tienes en la plataforma, por lo que también eso es un pro en que te muestra qué tan activo eres y que sí sabes manejar los repositorios remotos, porque pues eso es algo de base, ¿no? Que se ocupa ya a la hora de estar trabajando profesionalmente. Ah, ya, ok, entiendo. Entonces, como conclusión, básicamente tengo que hacer proyectos personales de la forma más seria posible para poder presentarlo al momento de una entrevista. Es lo que estoy entendiendo, ¿no? No solo personales, por eso te decía que, porque a veces es difícil tener la conducta como para desarrollar cosas personales y digamos, no caer por ahí hasta en la misma frustración que a veces puede generar el aprendizaje. Yo de hecho te recomiendo que más que personales, o sea, sí que tengas un ritmo personal, pero sí busques el juntarte o el reunirte con gente que esté en la misma, porque inclusive acá en el server de FEC hay proyectos que tienen que ver con trabajo en grupo, con aprender a trabajar en grupo, e inclusive, digamos, la misma Grabayán en la cual está, digamos, sucediendo esta charla, el contexto es un poco de lo mismo, es intentar como hacer un trabajo que siempre va a ser mejor en equipo, porque, digamos, cuando después busques un trabajo, es muy difícil que te toque algo en lo cual tengas que ser vos solo a largo plazo. Entonces, buscar gente con la cual aunarse en esa necesidad de aprender, siempre yo lo recomiendo más que solamente hacer cosas personales, digamos. Un poco de las dos, pero lo social es muy importante a la hora de aprender. Entonces siempre tratar de buscar trabajos cooperativos para amoldarse a ese tipo de situaciones. Siempre es como una palabra muy fuerte. Yo te diría que como que intentes como compensar, digamos, que
que tengas digamos, una parte social en la búsqueda, o sea, que busques proyectos colaborativos, pero que también mantengas, digamos, tu autonomía y tu independencia en cuanto a tu capacidad de autodesarrollarte sin depender también de que haya otros. O sea que es, digamos, un poco y un poco. Es las dos cosas. Un equilibrio debería haber entonces. Exacto, como todo en la vida. Ok, listo. Entonces muchas gracias por sus respuestas y por la charla. Ha estado muy interesante, la verdad. Muy bueno. Perdón, es que yo también quería añadir una pequeña cosa. Y es que igual también yo tuve este problema del primer trabajo que me estaba atorando. Y también era lo mismo de la experiencia. A lo que yo quiero llegar es que algo importante también de la experiencia no solo es en sí, ahora sí, o sea, es muy importante practicar y tener muchos ejercicios. Eso fue lo que hice. Me puse a ver tutoriales, los estaba imitando, cuando me trababa empezaba a buscar. Y ya cuando encontré mi primer trabajo me di cuenta que lo más importante que agarré de esa experiencia es precisamente la habilidad de poder buscar y solucionar errores, encontrar mis fuentes, encontrar, reconocer dónde estaba el error. Y también, ahora sí que aunado a lo que el compañero dijo, también tener mi comunicación, mi red social. Ahora sí que es, pues saber, pues también entre saber pedir ayuda y saber, también dar ayuda, porque luego ocurre que uno llega a ser muy cerrado. Entonces también ese tipo de habilidades son importantes y también se adquieren ahora sí que con la práctica, pues ahora sí que con toparse con errores de código una y otra vez. Bueno, esa fue mi experiencia y eso es lo que yo creo que también pues podré añadir que también una parte importante es precisamente esa como habilidad que uno ya tiene para encontrar errores, pues para empezar, para desarrollar y digamos que avanzar solo, sin tener que detenerse con cualquier errorcito. Eso es algo muy importante. Muchas gracias por el aporte. De nada. Y también igual también te agradezco mucho tu tiempo y que nos hayas compartido un poco de esta información que la verdad sí nos es útil ahora sí que a los nuevos. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por sumarse. Bueno, si no hay más preguntas o comentarios, Andrés, algún otro, no sé, agradecimiento o mensaje parroquial. Bueno, no, más que agradecerle a Aye por la charla que estuvo excelente. Muchas gracias por compartir. Y bueno, ya estamos en la mitad de camino del proceso de las charlas en el contexto de la GravaJam. El jueves voy a estar hablando yo, así que están bienvenidas y bienvenidos todos aquellos que quieran participar. Y no, nada más de mi parte. De nuevo, mil gracias, Aye, por participar y por donar tu tiempo. Genial, gracias por la invitación, la pasé muy bien. Bueno, nos vemos el jueves entonces. Adiós. Buenas noches, adiós. Pues igual adiós, pues muchas gracias.